Bueno, no sé por qué estoy viendo, no sé por qué no me veo a mí, sino, bueno, ok. Bueno, vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Eh, Déjenme ver aquí. Ah, no, cometí un error. Esquema, aquí está. Entonces, vuelvo otra vez. Ok. Eh, ok. Se supone que aquí no veo por qué no. Ah, sí. No entiendo muy bien qué pasa. El otro día lo hice muy bien, me parece. Me felicité y todo. Déjeme ver. Ajá, ya voy. Vamos a ver si lo logro. Eh, mm, ok, esquema. Esto es lo que yo quiero que se vea. Entonces, me pongo aquí, me pongo aquí y aquí le doy. Y aquí le doy Basic Files, Share Sound, Optimize. No sé qué pasa. Sé que no lo estoy haciendo bien. Ah, aquí está, Share. Es que no lo he encontrado. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ya estoy entonces compartiendo la pantalla. Me parece que hay alguien que está queriendo o, eh, waiting room. Aquí está Astrid, que también estamos admitiendo, y waiting room. ¿Quién más pues? Se está incorporándose. Ok, también estamos admitiendo a... Ok, bueno, creo que sí, bien. Bueno, perfecto. Bueno, nada, pues aquí estamos. Entonces, eh, si alguien estuviera pidiendo ser admitido y yo no me doy cuenta, lo cual podría ocurrir, me hacen el favorcito y a través de, o activan el micrófono, de alguna manera me advierten, pues, ¿no? Para no dejarlo esperando. Ok. Bueno, entonces nada, pues vamos a comenzar la clase, que eh, es la tercera unidad del módulo primero, del primer módulo. Ya vimos eh, la parte introductoria pues, a la asignatura y el concepto de administración pública como objeto propio del derecho administrativo, y vimos también las fuentes del derecho administrativo. El ordenamiento jurídico administrativo está compuesto por normas. Las normas son las que son dictadas a través de esas fuentes del derecho. Una vez que esas fuentes del derecho se producen e ingresan pues, al mundo jurídico, sus normas comienzan a formar parte del ordenamiento jurídico administrativo. Eh, eh, pero además de las normas del derecho administrativo, también forman parte del ordenamiento jurídico administrativo los principios generales del derecho administrativo. Porque los principios son, digamos, podríamos decir como que el pegamento que une a esas normas. Las normas, cada una vale por sí misma,
cada artículo de una ley vale por sí misma, pero esas normas todas están unidas, si se quiere, por una serie de elementos comunes que son los principios generales del derecho administrativo. Entonces, luego ustedes irán viendo a lo largo del desarrollo de la asignatura, tanto administrativo 1 como administrativo 2, irán viendo pues varios de esos principios y las distintas manifestaciones que esos principios tienen. Pero hay uno de ellos que es particularmente importante, el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad, por eso lo vamos a ver en particular. Ahorita cuando estamos viendo el ordenamiento jurídico administrativo, vamos a ver en qué consiste el principio de legalidad. Ya se los hemos mencionado, ya ustedes lo han oído mencionar por allí, pero vamos a focalizarlo con mayor detenimiento, con mayor precisión. En qué consiste, cuál es su alcance, cómo se controla su efectivo cumplimiento, cuáles son las posibles excepciones que ese principio de legalidad tiene. A eso le vamos a dedicar esta clase y probablemente la próxima, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por el comienzo. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Este principio postula la obligación en que se encuentran todos los órganos del poder público de ajustar su conducta a las normas preexistentes del ordenamiento jurídico vigente. Muy sencillo. Es decir, todo el poder público está obligado a cumplir con las normas que rigen en el ordenamiento jurídico de que se trata. Para poder entender, digamos, el significado de ese principio de legalidad, imaginemos más bien la situación opuesta. Cuando los órganos del poder público, las autoridades del Estado, no están obligadas a ceñir su conducta a las normas preexistentes. Eso sería lo propio de un Estado distinto al Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, los órganos del poder público, los que ejercen el poder público, el presidente de la República, la Asamblea Nacional, los tribunales, los ministerios, la universidad, todos los órganos del poder público no pueden actuar sino dentro de lo que le establezcan las normas. Eso es un Estado de Derecho. En cambio, un Estado donde el presidente de la República cumple la Constitución si quiere o no, donde el Tribunal Supremo respeta la Constitución o no la respeta, hace más o menos lo que le provoca, bueno, ese es un Estado que no es un Estado de Derecho, ese es un Estado autoritario, un Estado, de repente es un Estado absoluto, es una dictadura, pero no es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ese es el origen de su nombre, es justamente eso, que se rige por las normas jurídicas. Eso es lo que quiere decir el principio de legalidad, que tiene su origen entonces justamente en la aparición del Estado de Derecho, en la evolución de la civilización europea, occidental. El Estado de Derecho, ya lo veíamos en la clase anterior, surge, y ustedes ya lo han visto en Derecho Constitucional, por supuesto, el Estado de Derecho surge con la Revolución Americana, de los Estados Unidos, con la Revolución Francesa, un poco después en otros países europeos, en Alemania fue un poquito más tarde, el Estado absoluto continuó existiendo más tarde, en España igualmente, mientras ya en Francia había un Estado de Derecho, en España seguía habiendo un rey absoluto, Fernando VII, y su sucesor. O sea, fue 20, 30 años después, cuando en Venezuela ya teníamos independencia, cuando España llegó a tener un Estado de Derecho. En Venezuela el Estado de Derecho surge en 1811, con la Constitución de 1811, y efectivamente a partir de su efectiva independencia, cuando ingresamos a la Gran Colombia, 1821. Y bueno, por allí, pues, o sea, finales del siglo XIX, comienzo finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, surge en el mundo occidental el Estado de Derecho, que tiene, ya lo veíamos en la clase anterior, como particularidad, primero, la separación de poderes. El poder no está concentrado en una sola instancia, sino que está dividido en grupos de órganos que tienen asignados, separados, independientes, autónomos unos de otros, y al mismo tiempo que tienen asignada una función estatal que ejercen también con entera independencia, con autonomía unos de otros.
Eso, la separación de poderes. Y lo segundo, la sumisión de esos órganos del Estado al principio de legalidad, que no es otra cosa más que la sujeción al derecho. Y a partir de ese momento, ya el derecho obliga no solo a los ciudadanos, sino que también obliga a los órganos del poder público. Entonces, el significado histórico de la aparición del principio de legalidad es justamente el ser como que una de las herramientas fundamentales para poder hacer existir y subsistir al Estado de Derecho. Para que el Estado de Derecho aquí, Jennifer Rodríguez está queriendo ingresar, vamos a admitirla, eh, para que pueda, digamos, seguir existiendo un Estado de Derecho que se llame tal y que tenga esas características, es necesario que los órganos del poder público se rijan por las normas jurídicas. Y que en beneficio de quién es eso. ¿Por qué eso es así? Porque esa es la única manera, entendieron los ideólogos del Estado de Derecho, eh, Rousseau, Montesquieu y todo, Locke, todos aquellos autores ingleses, franceses, que, que diseñaron el Estado de Derecho y luego los revolucionarios que lo impusieron, que es una situación beneficiosa para los ciudadanos el que el Estado no pueda hacer lo que quiera, porque el Estado en definitiva son unas autoridades compuestas por personas como uno, y si esas personas como uno que tienen poder, porque son titulares del poder público, actúan de acuerdo a su libre voluntad, corremos el riesgo de que lo hagan en desmedro de nuestros derechos, que lo hagan sin respetar pues los límites que impone el que nosotros somos, el que todos los ciudadanos somos iguales, libres y titulares de derechos que deben ser respetados. Ese es el postulado básico del Estado de Derecho. La centralidad del Estado de Derecho es el ciudadano y el que debe ser defendido. ¿Y defendido de quién? Fundamentalmente de quienes detentan el poder en un determinado momento. Entonces, el principio de legalidad se instituye como una garantía a los derechos de los ciudadanos, para que los derechos y las libertades de los ciudadanos sean respetadas por quienes detentan el poder temporalmente, en el tiempo que les corresponde ser titulares de ese poder. Hoy en día, ese principio de legalidad sigue existiendo desde finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, todo el XIX, y hoy en día el principio de legalidad sigue estando vigente en todos los estados de derecho, que tienen una constitución, y en esa constitución normalmente se consagra ese principio de legalidad. Y repito, pues hoy en día se entiende que ese principio es la garantía de la seguridad y de la certeza. Piensen ustedes que que hoy en día, si nosotros queremos tener un pasaporte, por ejemplo, lo podemos pedir porque hay una ley que dice que uno tiene derecho a un pasaporte siempre y cuando cumpla con unas determinadas condiciones. Y dice esa ley quién otorga el pasaporte y cuál es el procedimiento para obtener el pasaporte. Bueno, si yo quiero salir al exterior y viajar, yo como ciudadano tengo la seguridad de que si cumplo con lo que la ley dice y acudo ante quien debo acudir y se hace el procedimiento adecuado, yo obtendré el pasaporte, de tal manera que yo tengo la certeza y la seguridad de que yo puedo ejercer mi libertad de movimiento yendo al extranjero, porque voy a obtener el documento que me permite viajar al extranjero. Muy distinto sería si quien otorga los pasaportes diera el pasaporte cuando y cómo y a quién le provoque. Ah, este es simpático, vamos a darle un pasaporte. Vamos a cobrarle tanto, vamos a decir, en cada oportunidad hace una cosa distinta. Por supuesto, eso genera una gran incertidumbre y eso es contrario a la seguridad a la que tiene derecho el ciudadano. Entonces, el principio de legalidad implica seguridad y certeza. Las normas establecen el cómo deben ser las cosas
y a ellas tiene que ajustarse la conducta de los órganos del poder público. También es garantía de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando las conductas de la administración y del poder público en general están establecidas y reguladas en unas normas, esas normas son de carácter general, ya lo decían ustedes en el examen. Lo que diferencia la legalidad, la legislación de la administración es que la legislación es un acto de carácter general, va dirigido a todo el mundo y cuando es a todo el mundo es más o menos como por igual. Las normas establecen reglas que son aplicables a todo el que se encuentre en esa situación. Eso garantiza entonces igualdad. No es que uno va a tener derecho a pasaporte porque pertenecen a un partido o a la vacuna porque pertenecen a un partido y otros no tienen derecho a la vacuna o al pasaporte porque no pertenecen a ese partido. No, no. El pasaporte es para todo el que se encuentre en las mismas circunstancias. Entonces es garantía, repito, de igualdad, de trato no discriminatorio para los distintos ciudadanos. Y por último, hay otros beneficios también que tiene el principio de legalidad, pero uno de ellos, bien importante, es una garantía de democracia. ¿Por qué? Porque las normas generales, o sea, las que establecen, las fuentes que establecen esas normas por las cuales tiene que ajustarse la conducta, a las cuales tiene que ajustarse la conducta de los órganos del poder público, son establecidas en procedimientos abiertos, transparentes, donde pueden participar, eso lo garantiza hoy en día la Constitución nuestra del 99, la garantía de la participación. Ese es un derecho de todos los ciudadanos. Y todos los procedimientos de elaboración de normas son procedimientos abiertos, objetivos, donde hay derecho a participar. Para hacer las leyes, dice la Constitución, que tiene que haber una deliberación, tiene que haber oírse a las personas que estén interesadas como una garantía de que quien va a hacer las normas oye a los destinatarios de las normas, a fin de que esas normas sean lo más adecuadas, lo más sensatas, lo más racionales, porque se toma en cuenta el parecer de los ciudadanos. Eso es democracia, eso es lo que justamente implica la democracia. Un reglamento sobre evaluación que se vaya a dictar en la Facultad de Derecho, la evaluación de los alumnos, debería contar con la opinión, primero en el Consejo de Facultad, y en el Consejo de Facultad debería hacer público ese proyecto y consultarlo con el centro de estudiantes, consultarlo con los grupos políticos que hacen vida en la facultad, consultarlo con los profesores. Y normalmente esas fuentes no se aprueban de un día para otro, son procedimientos un poco largos, justamente para que pueda participar. Si alguien de ustedes sabe que hay un proyecto de reglamento y lo ha visto, puede pedir su derecho de palabra ante el Consejo de Facultad y ir a exponer lo que quiera, o puede hablar con el representante estudiantil para que el representante estudiantil lleve al seno del Consejo su opinión. De tal manera que al final se supone que el reglamento va a contar con la opinión de la colectividad. Eso se puede hacer a través de la elaboración de las normas. Entonces, fíjense ustedes cómo las normas tienen todas estas ventajas, o sea que la administración se rija por normas, tiene todas estas ventajas: mayor seguridad, mayor certeza, mayor igualdad, mayor democracia. Bueno, esa es, digamos, la gracia, la ventaja que tiene este principio de legalidad, entre otras. Ahora bien, se ha discutido en el curso pues, de la evolución del Estado de Derecho, se ha discutido cuál es el alcance, el verdadero sentido del principio de legalidad para estamos hablando, yo les hablo del poder público en general, pero piensen que dentro del poder público está la administración y nosotros estamos hablando del principio de legalidad en general dentro del Estado de Derecho, pero fundamentalmente nos interesa el principio de legalidad enfocado hacia la administración, o sea, lo que se llama el principio de legalidad administrativa, aquel que va dirigido a la administración pública. Y ese es particularmente importante, porque si bien los tribunales están sometidos al principio de legalidad, el presidente de la República está sometido al principio de legalidad, la Asamblea Nacional está sometida al principio de legalidad, es decir, los órganos legislativos, los órganos de gobierno,
los órganos judiciales están sometidos también al principio de legalidad. Pero dentro de la materia del derecho administrativo, lo que más nos interesa es cómo está sometida la administración al principio de legalidad. Y eso es lo que se llama, entonces, el principio de legalidad administrativa. Bueno, entonces, vuelvo otra vez, ha habido como una especie de una doble manera de visualizar de qué forma el principio de legalidad se aplica a las autoridades administrativas. Y eso lo tienen perfectamente analizado en el libro de Peñasolís. No lo tienen también en el de Lares Martínez, pero en el de Peñasolís tienen muy bien lo que se llama la doble concepción de la vinculación positiva y la vinculación negativa del principio de legalidad. Aquí la palabra vinculación se utiliza en el sentido de obligación, de obligatoriedad. Algo vincula a otro, porque también vínculo significa unión, reunión. O sea, el vínculo que yo les mando a ustedes para que se conecten a esta reunión es un vínculo o un link, un enlace que tiene esa idea de conexión. Pero ese enlace no tiene carácter obligante, no tiene carácter vinculante. Ustedes se conectan si quieren, ¿no es cierto? Bueno, entonces no tiene carácter vinculante. Ese vínculo no tiene carácter vinculante. Fíjense ustedes cómo una misma palabra puede tener sentidos un poco distintos. Bueno, aquí la palabra vinculante se utiliza en el sentido de obligatoriedad. Ustedes no están obligados a conectarse a esto. Esa invitación no tiene carácter vinculante. Bueno, en ese sentido es como se utiliza el efecto que produce la legalidad hacia la conducta de la administración. La legalidad obliga a la administración. ¿De qué manera la obliga? ¿Cómo la vincula en su conducta ordinaria? Entonces hay dos maneras de ver la cosa, de ver esa relación, ¿no? La vinculación positiva y la vinculación negativa. La vinculación positiva, o la tesis de la vinculación positiva de la administración al ordenamiento jurídico, a la norma escrita, a la norma vigente, postula que la administración solo puede hacer aquello que la norma expresamente le faculte hacer. Captan bien, se los repito, es decir, de acuerdo con la tesis de la vinculación positiva, la norma es la que le permite a la administración actuar en los términos que la norma dice. Es decir, la administración no tiene más running out of time upgrade. Es decir, aquí me dice que si nos vamos a quedar un rato más y si nos vamos a quedar un ratico más. De tal forma que en 5 minutos, 10 minutos, cuando se desconecte esto, nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Bueno, volvíamos otra vez con respecto a lo de la vinculación positiva y negativa. ¿Dónde está? Esto se me... Ok, aquí está. La concepción positiva o la tesis de la vinculación positiva, entonces repito, es aquella conforme a la cual la administración no puede actuar sino con base en una autorización expresa que la norma le dispone. La administración actúa de acuerdo con lo que la norma diga, conforme a la norma. Si la norma no autoriza a una autoridad administrativa para hacer algo, la administración no puede hacer nada. Desde ese punto de vista, podríamos decir que esta tesis considera que la norma es el título habilitante para la actuación de la administración. La administración no puede actuar si no tiene ese título habilitante. Cada vez que la administración actúa, tiene que estar pensando, mire, yo lo hago porque el artículo tal de la ley tal me permite hacerlo. Si yo no tengo ese título habilitante, es como si yo no tuviera el título de manejar y por lo tanto yo no puedo manejar. En cambio, si yo tengo el título de manejar, yo puedo manejar lo que diga allí. Puedo manejar vehículos o motocicletas o camiones. Bueno, entonces, y lo puedo hacer dentro de hasta tal año, porque eso vence tal año. Bueno, ese título de manejar, esa licencia de manejar, es un símil para poder entender lo que la norma es para la administración, para la conducta de la administración, de acuerdo con la tesis de la vinculación positiva. Por contraste con esta tesis está la tesis de la vinculación negativa.
conforme a la cual la norma no es un título habilitante de la administración. La norma es solo un límite a su actuación. La administración puede actuar y hacer todo lo que le parezca, siempre y cuando no traspase los límites de la norma. La norma sería un poco como la cerca que delimita el corral dentro del cual se puede mover la administración. Permítanme ese símil tan pedestre, ¿no? Si la administración está dentro de un corral, está dentro de un coso, y puede moverse en ese coso, en ese corral, puede moverse libremente, siempre y cuando no llegue a traspasar las barreras externas que son las leyes. Por eso, fíjense ustedes entonces, ¿por qué vinculación positiva? Porque para la primera, la norma constituye el título que positivamente le permite actuar. Solo puede hacerlo si la norma se lo permite positivamente. La vinculación negativa es que la norma es un no, es un stop, un párese. Administración, usted no puede hacer esto porque está prohibido por la norma, pero aparte de esa prohibición, usted puede hacer cualquier otra cosa siempre y cuando no viole esa prohibición. Entonces, ahí la legalidad es una vinculatoriedad, una obligatoriedad negativa. ¿Qué piensan ustedes que podría ser más garantista para el ciudadano? ¿La tesis de la vinculación positiva o la tesis de la vinculación negativa? El que tenga alguna idea, active su micrófono y diga lo que piense. Me gustaría oírlos, ¿no? ¿Cuál es más beneficiosa para el ciudadano? ¿Cuál le da más garantía al ciudadano? La tesis de la vinculación. Profesor, Ajá, diga. disculpa, sí. Diga. Bueno, pienso que pudiese ser la vinculación positiva, ¿correcto? Muy Ya bien. que, no sé, es mi parecer, o es lo que puedo pensar, puesto Ajá. que la misma, o sea, le da, o explícitamente la norma, solamente puede darle la autorización a la administración de actuar, ¿correcto? En base a lo que la norma expresamente diga, y esto le daría mayor porcentaje, bueno, creo que no es el término, pero le daría mayor términos de certeza al ciudadano, ¿verdad? En que sus derechos no se le van a ser violados o conculcados, Desconocido. ¿no? Claro, está Desconocidos. bien. Está muy bien. Sí, efectivamente, da más libertad a la administración, más libertad de acción, la tesis de la vinculación negativa. Correcto. Le permite inventar más, pues digámoslo así, ¿no? Le da mayor margen de actuación a la opinión del funcionario administrativo, al parecer del funcionario administrativo. En cambio, la tesis de la vinculación positiva le da menor libertad de acción. Él no puede hacer sino lo que la ley le haya dicho. Y la ley no la hace él, pues digamos, la ley la hace una autoridad con potestad normativa. La legalidad la fija otro, no él que está actuando, ¿no? Entonces, esa separación entre el que actúa, que sería la administración, y el que hace la norma, nos da mayor garantía. Por eso, en general, los ordenamientos jurídicos positivos actuales tienden a adoptar la tesis de la vinculación positiva y no la de la vinculación negativa. Pueden echar una miradita allí en el libro de Peña Solís para que vean cómo la tesis de la vinculación negativa, esa que da más libertad a la administración, fue propia de regímenes de derecho, estados de derecho, pero más autoritarios, con un corte un poco más autoritario, concretamente el Estado alemán del siglo XIX. El Estado alemán, el imperio alemán, con el Kaiser a la cabeza, era un Estado de derecho donde regían normas, pero esas normas estaban más para proteger la autoridad del monarca del Estado que para proteger a los ciudadanos. Por lo tanto, el margen de maniobra de las autoridades era mayor. En cambio, en Francia, el país de la libertad y de la Revolución Francesa, etcétera, desde un comienzo se entendió que la vinculación de la administración a la ley era de carácter positivo, es decir, la administración solo puede hacer aquello que la ley le diga.
Fíjense, eso tiene un reflejo, las dos tesis tienen un reflejo muy claro cuando no hay una norma expresa sobre un tema. Cuando la norma expresamente no prohíbe algo, en la tesis de la norma no dice nada pues sobre una determinada conducta. De acuerdo con la tesis de la vinculación positiva, eso implica un freno para la administración. Si la norma no dice nada, usted no está autorizado a actuar, señor funcionario. En cambio, para la tesis de la vinculación negativa, cuando no hay nada en la norma, eso es un permiso. Como la norma no dice nada, usted puede hacer lo que le parezca bien. Entonces, fíjense ustedes cómo, en ausencia de una norma expresa, podemos ver como más claramente la diferencia entre el cariz autoritario de la tesis de la vinculación negativa y el cariz democratizante y libertario de la tesis de la vinculación positiva. ¿Está bien? Profesor, ¿Está claro? Sí, dígame. correcto. Ahí cabría más o menos el principio ese de que lo que jurídicamente no está prohibido, tácitamente está permitido. Exactamente. ¿Y dónde vieron ustedes que eso es así? En el derecho privado. En el derecho Correcto. privado, tú y yo como ciudadanos normales y vecinos que somos, de repente podemos celebrar un contrato que no está previsto en el Código Civil. No tiene que estar previsto en el Código Civil. Basta con que a nosotros se nos ocurra y lo podemos hacer. Siempre y cuando con eso, por ejemplo, yo no te esté vendiendo a mi hijo, no te lo podría vender. ¿Por qué? Porque los seres humanos no son objeto de derecho. La libertad y la dignidad humana estarían siendo violadas con ese contrato, pero yo te puedo vender, no sé, una canción. Le digo, mira, yo inventé esta canción, te la vendo. Pero eso, ¿dónde está previsto eso? En ninguna parte, no importa. Si tú me la quieres comprar, si yo no estoy violando nada con eso, no estoy violando el orden público, ninguna norma, pues lo podemos hacer. Hay mucha mayor libertad. Eso no lo puede hacer la administración. La administración no puede hacer sino aquello que las leyes le permitan hacer. Tiene que estar previsto expresamente en la ley, de acuerdo con el principio de la vinculación positiva. De acuerdo con un autor muy bueno, el profesor Moles Caubet, que fue el fundador del Instituto de Derecho Público, donde yo trabajo, él, un administrativista excelente, él hace una distinción entre la relación de conformidad y la relación de compatibilidad. Son dos relaciones distintas que se dan. La primera en la tesis de la vinculación positiva. La actividad de la administración debe ser